Hola, sean todos bienvenidos al canal de Mari Tejidos. Yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a aprender a realizar el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa. La hemos elaborado con puntos bajos. Mira este hermoso resultado. Vamos a trabajar la base desde cero y también te voy a enseñar a realizar este hermoso accesorio. Cada semana realizamos para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí y para el crecimiento de este canal es que me dejen un like y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Ahora sí, acompáñame a la lista de materiales y después al paso a paso. Estos son los materiales: tijeras, cinta métrica, aguja de tejer de 3.5, esta es para esconder hebras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, una campana, esta es para la borla, un broche imantado, viene con los espacios para realizar la costura, dos deslizadores, una argolla mosquetón de 3 centímetros de diámetro, 4 marcadores de puntos. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. El trapillo es de trapillo ovillo, un trapillo tipo franela, 100% parejo de 3 centímetros de ancho. Aquí voy a estar trabajando con 3 discos de 250 gramos cada uno para un total de 750 gramos. Para la decoración voy a estar usando estos saldos. Aquí tengo 20 gramos y de este lado tengo 80 gramos. Tienen una hebra cada uno de 2 centímetros de ancho y es un trapillo tipo pluma extra licrado. Ustedes pueden usar el saldo y el color que tengan disponibles. Antes de iniciar el proceso, lo primero que debemos hacer es estirar y organizar muy bien nuestra hebra. Esto nos va a facilitar el trabajo y nos va a dar un mejor acabado. Vamos a trabajar iniciando con la base y vamos a dejar una hebra de 2 metros de largo. Es muy importante que este paso no se lo salten. Si van a hacer el bolso más grande, pues deben dejar mucha más hebra. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y vamos a tejer 14 cadenetas, pero vamos a contar el nudo deslizado del inicio. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 14 cadenetas. Verifiquen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a realizar una adicional y este va a ser nuestro punto de altura y tiene 12 centímetros de largo. Vamos a trabajar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja en el centro, miren que aquí está la cadeneta completa, en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra que está en la parte de arriba. Pasamos la aguja en la segunda, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Miren que aquí ya tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2. Tenemos nuestro primer punto, pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 2. Centro de la siguiente, de esta forma vamos a trabajar los puntos bajos hasta llegar aquí a la penúltima cadeneta. Vamos a realizar la penúltima y recuerden que les dije que vamos a trabajar en el nudo deslizado. Miren que aquí está el nudo deslizado debajo de esta orejita. Miren que aquí se ve la lomita. Vamos a pasar la aguja aquí y vamos a trabajar aumentos. Ahí vamos a realizar un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese punto, ya para darle la forma ovalada a nuestra base.
Pasamos la aguja debajo de esa lomita y vamos a realizar aquí el primer punto. En este primer punto, como es el inicio del aumento, vamos a colocar un marcador para saber que ahí comenzamos los aumentos. Realizamos la segunda cadeneta y vamos a realizar en ese mismo espacio la tercera. Colocamos también un marcador en este último. Vamos a trabajar los puntos de este lado y aquí vamos a realizar en total 12 puntos. Vamos a pasar la aguja debajo de las dos hebras. Miren que aquí tenemos una y dos. El punto nos tiene que quedar aquí frente al punto que está en la parte de abajo. En este espacio, aquí frente al punto, tomando las dos hebras. Pasamos la aguja, miren que aquí está la primera y abajito la segunda. Realizamos un punto bajo. Así debe quedar uno frente al otro. Vamos a trabajar los puntos de esta forma hasta completar los 12. Ya realicé los 12 puntos. Aquí vamos a realizar el aumento ya para hacer el cierre de la vuelta, pero antes vamos a trabajar con la hebra que hemos dejado reservada. Vamos a realizar puntos deslizados aquí donde están estos espacios. Pasamos la aguja aquí, usamos esta misma, reservamos la orejita en el segundo espacio, 1 y 2, aquí en el centro, en medio de los dos puntos. Tomamos la hebra reservada, tenemos orejita en el ganchillo, vamos a pasar la aguja nuevamente en el centro de los dos puntos. Aquí tenemos dos, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. Nos queda una orejita en el ganchillo, pasamos la aguja en el siguiente espacio y realizamos punto deslizado. Traten de no ajustar mucho este punto para que no se les vaya a encoger la base. Vamos a realizar el último punto deslizado. Pasamos la aguja en medio de los dos, tomamos hebra y aquí deslizamos. Vamos a sacar ahora toda la hebra hacia adelante y en ese mismo espacio donde hemos realizado el último punto vamos a llevarla nuevamente hacia atrás. Pasamos la aguja acá de este lado Así nos han quedado los puntos deslizados. Aquí hemos realizado un total de 11 puntos. Quiero que presten mucha atención a este paso porque aquí vamos a trabajar con las dos hebras, la que tenemos reservada y la que va al ovillo. Entonces aquí vamos a completar el aumento, los 3 puntos como lo hicimos de este lado, pero aquí ya tenemos un punto. Mírenlo aquí donde está, en este espacio ya hay un punto y está el cuerpo del segundo punto. Quiere decir que vamos a hacer el tercer punto. Vamos a pasar la aguja en ese espacio, vamos a tomar la hebra que va del ovillo y con esta vamos a realizar el cuerpo del punto. Miren aquí que es la orejita. ¿Cómo vamos a cerrar este punto? Aquí vamos a tomar la otra hebra que es la que hemos reservado. Miren que esta es la que va al ovillo y esta es la reservada. Tomamos esa hebra y vamos a pasar por todas. Miren que ahí ya hemos cerrado el punto. Vamos a sacar esta hebra completica. Aquí tenemos 1 y 2 puntos y el cuerpo del tercer punto. Vamos a hacer el cierre y lo vamos a hacer con la hebra corta. Pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta completa. Miren aquí. Tomamos la hebra corta y la llevamos hacia atrás. Aquí sacamos completamente.
Vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta, miren aquí donde está, y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. La lomita, la hebra. Colocamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos un poco y vamos acomodando ya la hebra. Miren cómo nos ha quedado este cierre perfecto. Aquí siempre ajustamos la cadeneta que nos quede del mismo tamaño de las demás. Y aquí ya podemos ver los 3 puntos del aumento, 1, 2 y 3. Debemos colocar el marcador de este lado y aquí en este lado. Finalicé la primera vuelta con un total de 30 puntos bajos. Trabajamos 12 puntos antes de los aumentos, aquí en cada lado, y en las esquinas donde están los aumentos trabajamos 3 y 3 puntos. Vamos a trabajar la segunda vuelta y esta la vamos a hacer también con puntos bajos sencillos. De hecho, todo el proyecto lo vamos a trabajar con puntos bajos sencillos. El primer punto siempre lo vamos a realizar donde se hace el cierre. Miren que aquí trabajamos el cierre de la vuelta número 1. Quiere decir que ahí en ese punto vamos a iniciar el primer punto de la segunda vuelta. Es aquí donde están los aumentos. Entonces vamos a comenzar trabajando 2 puntos dentro de cada punto. 2 puntos aquí, 2 puntos en el punto del centro y 2 puntos de este lado. Quitamos el marcador, pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, en este espacio, y vamos a tomar la hebra que va al ovillo. Esta la vamos a dejar reservada. Aquí tomamos hebra, realizamos el primer punto y ahí colocamos el marcador porque es el primer punto del aumento. En ese mismo espacio vamos a realizar otro punto. Y aquí tenemos 2 puntos dentro del mismo punto. Vamos a trabajar en el punto del centro, debajo de la cadeneta completa. Aquí realizaremos otro aumento. Aquí en el último punto realizamos 2 puntos. Colocamos nuevamente el marcador y hemos completado los aumentos de este lado con un total de 6 puntos. 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este se ve mucho, pero recuerden que ese punto lo completamos cuando realicemos el cierre de la vuelta. Vamos a trabajar de este lado 12 puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Realizamos un punto debajo de la siguiente. Ya realicé los 11 puntos. Aquí nos queda el último, que es el número 12. En este punto vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta y vamos a trabajar ya con la hebra que tenemos reservada. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Vamos a tomar la hebra que va al ovillo y con esta vamos a trabajar el cuerpo del punto. Miren aquí, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Vamos a tomar ahora la hebra reservada, miren aquí, y con esta vamos a hacer el cierre de ese punto. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2. Si este punto les queda grande con el que realizaron el cuerpo, simplemente jalan la hebra del ovillo y él se va a ajustar nuevamente. Entonces aquí ya cerramos el punto. Vamos a sacar ahora esta orejita. Le quitamos el marcador. Pasamos la aguja en la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja ahora en el centro de la última cadeneta. Primero debajo de la lomita que está de la parte de atrás, tomamos la hebra,
Recuerden que estamos trabajando con la hebra corta. Y miren cómo quedó este cierre perfecto. Miren de la parte de atrás cómo se ve. Colocamos el marcador nuevamente en el primer punto del aumento. Finalicé la vuelta número 2 con un total de 36 puntos. Continuamos trabajando 12 puntos en el centro y 6 puntos en cada esquina. Vamos a comenzar la vuelta número 3 y aquí vamos a iniciar con el patrón con el que vamos a trabajar este proyecto. Vamos a pasar la aguja ya no en la cadeneta, sino en la parte de atrás. Miren que siempre vamos a iniciar el primer punto en el punto donde se realizó el cierre. En este caso es aquí, en el punto antes del marcador. Miren que aquí está el marcador. En el punto que está adelante fue que se hizo el cierre. Comenzamos pasando la aguja no en el centro de la cadeneta, aquí no, sino en la parte de atrás, aquí, donde están las lomitas, aquí en este espacio, atrás en esta lomita, acá en esta lomita, ahí vamos a realizar los puntos. Pasamos la aguja debajo de esta lomita, tomamos la hebra que viene del ovillo y realizamos el punto. Acá donde están los marcadores continuamos trabajando los aumentos y aquí seguimos con el patrón de un punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento. Iniciamos con punto bajo y lo vamos a hacer, miren que aquí está la cadeneta, de la parte de atrás de esa cadeneta está la lomita, ahí corresponde el punto bajo. Este es el primer punto del aumento, ahí colocamos el marcador. En la siguiente lomita viene 2 puntos dentro de ese mismo punto, 1, 2. En la que sigue un punto sencillo, en la siguiente un aumento, punto sencillo, y aquí en la última, miren que aquí está el marcador, de la parte de atrás viene un aumento, 1 y 2. Quitamos este marcador y lo colocamos en el último punto del aumento. Vamos a trabajar de este lado 12 puntos bajos y los vamos a hacer en la parte de atrás. Toda esta vuelta va a ser en la lomita de la parte de atrás del punto. Ya completé los 12 puntos, vamos a trabajar de este lado el aumento y acá siempre miremos con qué punto finalizamos. Miren que aquí finalizamos con un aumento. Para seguir la secuencia quiere decir que de este lado debo iniciar con un punto sencillo. Quito el marcador y realizo de la parte de atrás donde está la lomita un punto sencillo. Coloco nuevamente el marcador y trabajo la secuencia, punto sencillo. En el siguiente viene un punto de aumento, 1, 2. En el punto siguiente vamos a trabajar un punto sencillo, quiere decir un solo punto, en el que sigue un punto de aumento. En el que sigue un punto sencillo y aquí en el último, donde está el marcador, vamos a trabajar un aumento, 1 y 2. Colocamos el marcador en el último punto y finalizamos acá realizando 11 puntos bajos. Iniciamos el punto de la parte de atrás,
Pasamos la aguja en la lomita, tomamos la hebra, que es el cuerpo del bolso, lo estamos haciendo con la hebra que va al ovillo, y acá la parte de arriba del punto, el cierre, lo vamos a hacer con la hebra reservada. Entonces aquí hacemos el cambio, tomamos la hebra reservada y hacemos el cierre del punto. Sacamos, quitamos el marcador, pasamos debajo de la cadeneta completa, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de la última cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos la hebra corta y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien la cadeneta. Miren que quede del mismo tamaño de las demás. Colocamos nuevamente en el marcador donde está el aumento. Finalicé la vuelta número 3 con un total de 42 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Aquí en el centro, antes de los marcadores, continuamos trabajando 12 puntos. Y de este lado, donde están los aumentos, ya subimos a 9 y 9 puntos. Al finalizar esta vuelta podemos ver ya el patrón que va dejando el punto. Miren qué bonito. De la parte interna como se ve. Vamos a comenzar la vuelta número 4 y esta la vamos a hacer en la cadeneta. No vamos a trabajar en la lomita de la parte de atrás. Vamos a ir intercalando el lugar donde realizamos los puntos. En la vuelta número 3 trabajamos en la lomita de la parte de atrás y en esta vamos a trabajar en la cadeneta en la parte de arriba. Aquí vamos a pasar la aguja siempre en el punto donde se finaliza la vuelta anterior. Miren que en este caso es de este lado. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta y tomamos la hebra que viene del ovillo. Aquí realizamos un punto, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y realizamos otro punto. Estamos aquí en los marcadores y aquí vamos a continuar la secuencia de aumentos. Esta vez vamos a trabajar un aumento, 2 puntos sencillos, un aumento, 2 puntos sencillos. Vamos a hacer el aumento donde trabajamos el punto sencillo de la vuelta anterior y los puntos sencillos los vamos a trabajar donde realizamos los aumentos. Quitamos el marcador, realizamos un aumento. Colocamos el marcador en el primer punto de este aumento. Trabajamos punto sencillo y punto sencillo. En el siguiente, que es el punto sencillo de la vuelta anterior, realizamos el aumento. 1 y 2. Aquí viene el punto de aumento de la vuelta anterior, trabajamos punto sencillo y en el siguiente punto sencillo. Aumento. Finalizamos con 2 puntos sencillos. 1 y 2. Colocamos el marcador en el último punto y de este lado vamos a trabajar los 12 puntos bajos. Finalicé los 12 puntos y acá vamos a trabajar los aumentos teniendo en cuenta la secuencia con la que finalizamos de este lado. Acá realizamos 2 puntos bajos, quiere decir que de este lado continuamos con un punto de aumento. Miren que el punto de aumento coincide con el punto bajo de la vuelta anterior. Entonces aquí realizamos los 2 puntos, 1 y 2.
Colocamos nuevamente acá el marcador y de este lado trabajamos 2 puntos sencillos, punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento. Aquí finalizamos con 2 puntos sencillos. Completamos los aumentos de este lado y miren que aquí cerramos la secuencia correctamente. Finalizamos con 2 puntos sencillos y acá de este lado habíamos iniciado con puntos de aumento. Vamos a trabajar los puntos hasta llegar al punto antes del último. Completé los puntos, vamos a realizar el último y en este realizaremos el cierre de la vuelta. Vamos a hacer el cuerpo del punto con la hebra que viene del ovillo y vamos a cerrar con la hebra corta. Miren que aquí realizamos el cambio, tomamos hebra y pasamos por las 2 orejitas que tenemos en el ganchillo, sacamos enseguida, ajustamos el punto. Si ven que les queda muy alto, jalan un poquito la hebra del ovillo y aquí lo ajustan. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, tomamos la hebra a la corta y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, de la parte de atrás, debajo también de la lomita. Tomamos la hebra corta y llevamos hacia atrás. Siempre que finalicen una vuelta, acomoden los puntos de esta forma para que la base vaya ya tomando su lugar. Si ven que se les tuerce un poquito, es normal. A medida que vayan subiendo, ella va buscando su lugar. Si ven que tienen los puntos muy flojos y quieren la base más ajustada, pueden apretar un poquito más los puntos o cambiar a una aguja más pequeña. Si ven que los puntos están muy apretados, hacen lo mismo. Cambian a una aguja más grande o aflojan un poquito más el punto. Finalicé la vuelta número 4 con un total de 48 puntos. Continuamos trabajando 12 puntos en el centro antes de los marcadores y acá en los aumentos en cada lado hemos realizado 12 puntos. Vamos a comenzar la vuelta número 5 y esta va a ser la última de la base. Vamos a pasar la aguja acá en el último punto donde realizamos el cierre de la vuelta anterior. Pasamos de la parte de atrás donde están las lomitas. Recuerden que estamos intercalando el lugar donde realizamos los puntos. Uno en la cadeneta, otro en la lomita. Tomamos hebra y realizamos el punto. En el siguiente, punto bajo, punto bajo. Y aquí donde está el marcador iniciamos con los aumentos. Vamos a seguir una secuencia de 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento. Realizamos 3 puntos sencillos y acá finalizamos con un aumento. Quitamos el marcador y vamos a trabajar de la parte de atrás donde está la lomita. Tres puntos sencillos, ahora viene el aumento. 1, 2, 3 puntos sencillos, punto de aumento. Tres puntos sencillos,
y aquí donde está el marcador finalizamos con punto de aumento. Completé los aumentos de este lado. Vamos a trabajar 12 puntos sencillos hasta el punto antes del marcador. Completé los 12 puntos. Vamos a finalizar los aumentos de este lado siguiendo la secuencia. Acá finalizamos con punto de aumento. Mírenlos aquí donde están. Vamos a iniciar acá con 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos y en este último finalizamos con el aumento. Finalicé los aumentos de este lado. Vamos a trabajar estos puntos y aquí en el último vamos a realizar el cierre de la vuelta. Ya completé los puntos de este lado, realicé 8. Recuerden que acá al inicio trabajamos 3, serían 8, 9, 10, 11 y este último serían 12 puntos. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás, acá donde está la lomita. Tomamos la hebra del ovillo, cambiamos aquí de hebra, tomamos la hebra corta y vamos a realizar el cierre del punto. Sacamos la hebra, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, aquí en el centro de la última, finalicé ya la vuelta número 5 con 54 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Aquí donde están los aumentos, en cada esquina trabajamos 15 puntos y en el centro continuamos con 12 y 12. De largo tiene 24 centímetros, de ancho tiene 10 centímetros y medio. Si quieres realizar la base un poquito más grande, en pantalla te voy a dejar la secuencia de la vuelta número 6 y número 7. Recuerda que la X es punto bajo y la V es punto de aumento. Vamos a colocar los deslizadores. Los vamos a ubicar aquí en el punto que está después de la cadeneta, en este. Abrimos de la parte de atrás. Aquí de este lado. Aquí. Abrimos las paticas de la parte de atrás. Así hemos finalizado la base. Miren que quedó hermosa. Muy bonito el patrón que deja este punto. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Este lo vamos a hacer ubicando la base con las cadenetas hacia abajo. Deben de estar de esta forma. Vamos a seguir la secuencia del patrón. Quiere decir que la vuelta número 5 la trabajamos en la lomita de la parte de atrás del punto. Esta vuelta, que es la primera de subida, la vamos a trabajar en la cadeneta. Vamos a ir de ahora en adelante intercalando una en la lomita, una en la cadeneta, una en la lomita, una en la cadeneta. La diferencia es que en estas vueltas no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar sobre la base de 54 puntos. Pasamos la aguja acá donde hemos realizado el cierre de la vuelta, a este lado, tomamos hebra y realizamos un punto. Siempre vamos a iniciar donde cerramos la vuelta anterior, debajo de la cadeneta, el siguiente punto. De esta forma vamos a trabajar los puntos, un punto encima de cada cadeneta por toda la orilla hasta llegar aquí a un punto antes del final. Ya completé la primera vuelta de subida. Miren cómo van quedando los puntos. Aquí podemos notar dónde va subiendo la pieza. Vamos a hacer ahora el cierre. Recuerden que el cierre siempre lo vamos a hacer en el último punto. Realizamos el cuerpo,
con la hebra que viene del ovillo y el cierre lo vamos a hacer con la hebra que hemos reservado. Y cerramos. Cerramos el punto pasando la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta, tomando la hebra corta. Siempre cerramos con la hebra corta. Pasamos la aguja debajo de la lomita y en el centro de la última cadeneta. Tomamos la hebra corta y con esta misma cerramos el punto. Finalicé la primera vuelta de subida con 54 puntos. La segunda vuelta la vamos a iniciar en la parte de atrás donde están las lomitas, comenzando siempre donde se realizó el cierre. Tomamos la hebra que viene del ovillo y realizamos el primer punto. Completé ya la segunda vuelta de subida y miren cómo se va viendo el patrón. Vamos a seguir trabajando de esta forma, intercalando el lugar donde realizamos los puntos. En esta segunda vuelta lo hicimos en la parte de atrás en la lomita. En la tercera vuelta lo vamos a hacer en la cadeneta. En la cuarta en la lomita. En la quinta en la cadeneta. Entonces sigo trabajando la pieza y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Completé la altura de la pieza. Mira cómo quedó el patrón de puntos, cómo se ven las cadenetas de bonitas. Mira que están todas parejitas y bien organizadas. Y en la parte interna quedó bastante espacioso y la base quedó bastante firme y estructurada. Me gusta el efecto que le da a los puntos. Mira qué bonita. Realicé 22 vueltas de subida más 5 que realizamos en la base, sería un total de 27 vueltas desde el inicio hasta esta parte. Para identificar cada vuelta nos vamos a ubicar donde están las cadenetas y en los puntos que se ven debajo de esta. Esta es una sola vuelta y encima de la cadeneta hay otros puntos. Esta es otra vuelta. Entonces tenemos 1, 2, el que está encima, 3, la cadeneta, 4, los puntos que están encima de la cadeneta, 5, la cadeneta, 6, los puntos que están encima, y de esa forma los puedes ir identificando. Al finalizar esta parte de la pieza siempre lo debes hacer con los puntos que se realizan en las cadenetas y no con los que hacemos de la parte de atrás de la lomita. Siempre deben quedarte de esta forma. Mira cómo se ven los puntos aquí en la última vuelta. Mira que no tenemos la cadeneta en la parte de adelante, sino que estamos en la vuelta que realizamos debajo de la cadeneta completa. Así debe finalizar la última vuelta. De largo tenemos 19 centímetros, de ancho tenemos 27 centímetros. Vamos a trabajar las maniguetas y aquí ya he colocado los marcadores. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Recuerda que hemos trabajado sobre una base de 54 puntos. Vas a tomar la pieza y la vas a acomodar de esta forma, que te quede un punto frente al otro. Aquí en las esquinas te va a quedar un punto. Vas a colocar el marcador y en esta esquina, en este punto vas a colocar el otro marcador. De este lado, en la parte de enfrente, te van a quedar 26 puntos y de este lado también te van a quedar 26 puntos. Serían 52 puntos sin contar los marcadores de las esquinas. Este sería 53 y 54. Vamos a contar de adentro hacia afuera, ubicándonos en el punto después del marcador aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto 7 colocamos el marcador y de este lado hacemos lo mismo. Aquí está el marcador, contamos en el punto siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto 7 colocamos el marcador.
Lo mismo van a hacer del otro lado. Cuentan el punto después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocan el siguiente marcador y de este lado van a hacer lo mismo. Cuentan 7 puntos y colocan el marcador. Aquí en el centro les van a quedar 12 puntos sin contar los puntos donde están los marcadores. Van a contar acá en la parte interna. 1, miren que es el punto después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo mismo de este lado, y cuando ubiquen el bolso van a ver que los puntos van a quedar uno frente al otro. Vamos a continuar las vueltas. Aquí ya podemos retirar el marcador de las esquinas y de este marcador a este marcador, contando el punto siguiente desde este lado a este, tenemos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. De este lado también tenemos 13 puntos. Iniciamos en el punto donde finalizó la vuelta anterior. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Tomamos la hebra que viene del ovillo y realizamos aquí el primer punto. Vamos a trabajar un punto debajo de cada lomita hasta llegar al punto donde está el marcador. Llegué al marcador, vamos a realizar el último punto. Y aquí vamos a hacer las cadenetas para llegar al siguiente marcador. Vamos a trabajar 18 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completé las 18 cadenetas. Así nos va quedando. Si ustedes desean, pueden realizarla más larga o más pequeña. Vamos a continuar los puntos. Retiramos el marcador y trabajamos de la parte de atrás. Retiramos el marcador, realizamos aquí el último punto y trabajamos las 18 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Completé las cadenetas, trabajamos acá donde está el marcador. Y aquí en este último punto vamos a hacer ya el cierre. Así nos quedó el cierre. Y miren cómo quedaron las cadenetas. Tienen una medida de 12 centímetros. Vamos a hacer otra vuelta. Esta la vamos a iniciar pasando la aguja debajo de la cadeneta completa donde finalizó la vuelta anterior. Realizamos un punto bajo debajo de la cadeneta siguiente y de esta forma hasta llegar al último punto. Hacemos el último punto y comenzamos a trabajar las cadenetas. Iniciamos acá en la parte de atrás donde están las lomitas. Miren que aquí está la primera. Pasamos la aguja debajo y realizamos el punto. Debajo de la siguiente. Aquí nos queda la última lomita. Mírenla aquí de la parte de atrás. Pasamos debajo. Con mucho cuidado porque este está bien ajustado. Realizamos el último punto. Y vamos a pasar la aguja aquí abajito, debajo de la primera cadeneta. Mírenla aquí. Seguimos trabajando un punto
encima de cada cadeneta hasta llegar del otro lado. Completé los puntos de esta manigueta y en total trabajamos 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a hacer el punto bajo debajo de la primera cadeneta. Y aquí en este último realizamos el cierre. Vamos a trabajar una última vuelta y esta la vamos a hacer de la parte de atrás donde están las lomitas para darle un mejor acabado. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos el punto. Continuamos hasta llegar a este último punto. Aquí en la manigueta vamos a trabajar también en las lomitas que están en la parte de atrás. Seguimos trabajando un punto debajo de cada lomita de este lado hasta llegar aquí al último punto donde vamos a hacer el cierre de la vuelta. Vamos a realizar el último punto ya para hacer el cierre de esta vuelta. Cortamos la hebra que viene del ovillo, sacamos y pasamos debajo de la cadeneta completa. Ajustamos aquí muy bien la cadeneta. Vamos a esconder estas dos hebras de la parte de abajo de los puntos. Ya escondí las hebras. Al finalizar a esta puntica de la parte de abajo le vas a colocar un puntico de silicona aquí o vas a realizar una costura sencilla con aguja hilo para evitar que se suelte y al finalizar cortas el excedente. Así nos quedó el cierre de la vuelta. Mira que es un cierre invisible. Al finalizar verifica que la cadeneta te quede del mismo tamaño de las demás. Si queda muy encogidita, tú acomodas de esta forma para que se vaya organizando. Vamos a colocar ahora el broche imantado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este lado también 6 puntos. Viene siendo aquí. Ubican el broche de la parte de atrás, debajo de la lomita. Y van a realizar 3 costuras sencillas en cada espacio, tratando de que no se vea el nylon de este lado. Ya el broche está listo, quedó bien ubicado. Al finalizar las costuras, en las punticas vas a realizar 3 nuditos y el excedente lo vas a esconder de la parte de abajo de los puntos. Vamos a tejer el adorno y voy a cambiar a la aguja de 5 milímetros. Voy a dejar una hebra de unos 10 centímetros de largo y aquí voy a realizar un círculo mágico. Dentro del círculo vamos a tejer 4 puntos. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra, tomamos la hebra que está en la parte de atrás y la llevamos hacia adelante, tomamos hebra y pasamos dentro de esta orejita. Aquí tenemos una cadeneta,
Vamos a completar el punto pasando la aguja nuevamente dentro del círculo, tomando hebra. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por esas 2. Aquí tenemos el primer punto bajo, miren que está completo, aquí está encima la cadeneta y acá abajo está el cuerpo del punto. Pasamos la aguja nuevamente, realizamos segundo, tercero y cuarto punto. Vamos a tomar la hebra corta y vamos a jalar hasta cerrar un poquito el círculo. Para realizar el cierre de esta vuelta vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta completa. Aquí de atrás hacia adelante colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Miren que aquí nos va a quedar una hebra de la parte de abajo, vamos a pasar la aguja y vamos a colocar la orejita reservada. Ajustamos el punto, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Realizamos aquí un punto. En esta segunda vuelta vamos a trabajar aumentos, 2 puntos dentro de cada punto. Aquí ya tenemos uno, pasamos la aguja nuevamente debajo de ese punto y realizamos el otro. Pasamos debajo del siguiente, realizamos 2 puntos. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta, pasamos la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta, tomamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Finalicé la segunda vuelta y aquí tenemos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a abrir una tercera vuelta, pasamos la aguja debajo de esta hebra, colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra y realizamos el primer punto. En esta vuelta no vamos a trabajar aumentos, vamos a pasar la aguja debajo de cada cadeneta y ahí vamos a realizar un punto. Aquí ya tenemos el primero, pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos el punto. Vamos a continuar este proceso hasta llegar a la última cadeneta. Finalizamos esta tercera vuelta con 10 puntos y mira cómo va quedando la pieza. Vamos a realizar una cuarta y última vuelta y en esta vamos a trabajar disminuciones. Pasamos la aguja aquí debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada, ajustamos, realizamos aquí el primer punto pero no vamos a cerrarlo. Miren que tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Aquí tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Hemos realizado la primera disminución, pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Aquí tenemos 2 orejitas en el ganchillo, pasamos nuevamente la aguja debajo de la siguiente cadeneta y mira que aquí hemos tomado hebra de 2 puntos, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Debajo de las 2 siguientes, 1 y 2, cerramos el punto. Mira que aquí nos queda 1 y 2. Y aquí debajo de las 2 últimas. 1 y 2. Finalicé la cuarta vuelta con 5 puntos de reducción. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer el cierre dando la altura a esta orejita. Y con esta es que vamos a sujetar la cereza. Así que depende mucho el largo que tú quieras. Si la quieres muy larga, vas sacando hebra. Si la quieres más cortica, simplemente recoges. Yo no la voy a querer muy larga, así que la voy a dejar de este tamaño. Vamos a pasar esta hebra debajo de la primera cadeneta.
Vamos a cortar esta hebra dejando aquí un pedacito. Vamos a pasar esta hebra por acá, aquí arribita. Aquí nos quedan las dos punticas, vamos a asegurarlas muy bien. Aquí realizamos 2 nudos, 1 y 2. Cortamos los extremos. Escondemos estas puntas hacia adentro. Para finalizar vamos a pasar esta hebra aquí en la parte de abajo. Miren aquí donde está este espacio. Aquí metemos la aguja, colocamos la hebra y la llevamos hacia abajo. Acomodamos muy bien. Y así ha finalizado nuestra cereza. Para la hoja vamos a tejer 4 cadenetas. Dejamos una hebra como de este largo. Realizamos el nudo deslizado. Y tejemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Y vamos a realizar un punto bajo. Para el siguiente punto vamos a colocar hebra sobre el ganchillo, vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente cadeneta y vamos a realizar un punto alto. Miren que aquí tenemos 3 orejitas sobre el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de las 2 primeras, damos altura, nos quedan 2, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 2. Vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí ya cortamos la hebra. Sacamos de este lado. Y aquí donde está el nudo deslizado del inicio lo vamos a soltar. Ajustamos las 2 hebras, realizamos un nudito y así nos queda la pequeña hoja. Vamos a colocarla sobre nuestra cereza. Aquí donde sacamos la hebra vamos a pasar la aguja, tomamos la hebra, la llevamos hacia adentro. Realizamos aquí 2 nuditos asegurándola muy bien. Cortamos un poquito las hebras. Y con la ayuda de la aguja la vamos a llevar de la parte interna de la cereza. Ya terminé de esconder las hebras y mira cómo quedó la cereza. Si ustedes desean pueden colocarle otra hojita de este lado, ya es opcional. Mide 5 centímetros de largo. Aquí ya tengo lista otra cereza. Dejé esta hebra un poquito más larga y no le quise colocar hojitas para que no se viera como muy empachado. Pero si ustedes quieren pueden colocarle las 2 hojitas a cada cereza. Así nos debería quedar, miren qué hermosa. Voy a estar usando esta campana para colocar las cerezas. Si no la tienes,
Puedes usar una argolla mosquetón y ubicarla de esta forma. Pasas dentro de la argolla y la colocas así. De esta forma puedes colocar la otra también y te va a quedar así. Como estas hebras son muy delgadas para colocarlas dentro de la campana, vamos a hacer esto. Voy a pasar una hebra dentro de la otra y voy a hacer un nudito así. Colocamos el nudito dentro de la campana y para que quede más seguro ustedes les pueden colocar silicona. Aquí llevamos bien adentro y ajustamos los tornillos. Vamos a colocar el adorno. Miren que quedó precioso. Vamos a ubicar aquí donde está la argolla. Estas son las medidas finales. De alto 26 centímetros, de ancho 28 centímetros. Este es el resultado de la clase de hoy. Espero que te guste y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.